venga aquí a llenar este lugar. Que la Amén. Muy bien, hermanas y hermanos, vamos a continuar entonces con este estudio maravilloso que nos hemos quedado. Recuerden, estamos haciendo este estudio a partir del Salmos capítulo 119, versículo 25. Y les había compartido que este es un salmo que deberíamos de compartirlo con las personas que tienen estrés, que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen ataques de pánico, con personas que se quieren suicidar, etcétera, etcétera, personas que están desmotivadas. Ayer me llevaron a ver a una persona que pues ya no quiere saber nada de la vida. Le han detectado un cáncer y pues él se ha desmotivado, ¿no es cierto? Y él quiere morir. Y así vamos a encontrar a muchas personas que realmente ya no quieren saber nada de la existencia. Para ellos todo el panorama está oscuro porque te detectaron o me detectaron un mal incurable. Pero es ese Dios maravilloso que puede sanar a esa persona. Pero esa sanidad, recuerden, hermanas y hermanos, la sanidad que el Señor da. Salmos capítulo 119, versículo 25. Una persona abatida en el polvo es aquella persona que ya no ve un futuro bueno para él, ni su presente, ni su futuro. Un divorcio, un desencanto amoroso, una desilusión, un divorcio, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva a los seres humanos no solamente a llorar, sino que los lleva a deprimirse y los lleva a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que les compartí hace unos días atrás también murió otro joven, fisiculturista, un joven que apenas con 26 años, que se cuidaba en su dieta, que hacía ejercicios, pero se murió de un momento a otro. Entonces la gente comienza a decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Como un hombre que hace ejercicios todos los días, que tiene un cuerpo hermoso físicamente, que tiene una dieta balanceada y que se cuida, puede morirse. Yo le estaba diciendo a ustedes hace mucho tiempo, no importa lo que usted haga, si sea carnívoro, vegetariano, vegano, me interesa. La muerte forma parte de la vida. No por ser vegano es que vas a vivir eternamente. No por ser carnívoro es que vas a vivir eternamente. Y no se trata aquí de defender la carne ni nada de esas cosas. No vaya usted a malinterpretar. La muerte forma parte de la vida. Y sea una edad corta o una edad mayor, pues todos iremos al descanso. Lo importante es que usted tiene que entender aquí. Vivifícame según tu palabra. Los seres humanos que están pasando estos episodios que le estoy mencionando de ansiedad, estrés, ¿verdad? Trastornos psiquiátricos, desmotivación, seres humanos que ya no quieren nada de la vida, seres humanos que están cansados de vivir, de llorar, de pecar, de sufrir, seres humanos que ya no ven ni su presente ni su futuro glorioso, sino todo está negro. Y cuando estas personas ven todo así, su presente y su futuro gris, se llama depresión. La depresión en su tercera fase indudablemente llevará al suicidio a las personas. Una persona desmotivada totalmente, una persona que está cargada con tanto dolor por su problema de casa, su matrimonio, el dinero, y etcétera, etcétera, lleva a las personas, las empuja a un desequilibrio mental y conductual. Noten lo que dice aquí en la palabra. Vamos a 1 Reyes capítulo 17. Vivifícame. Sí, ¿qué es vivificar? No olviden volver a vivir. Usted necesita volver, ¿verdad? A vivir casándose otra vez, si es una viuda o es un viudo, necesita usted, ¿verdad? Volver a hacer las cosas que antes hacía, que eran buenas, que eran positivas. Es decir, usted tiene que levantarse de donde está. Usted no puede continuar ahí llorando, sufriendo y estás muriendo poco a poco, a crédito, suicidándote a plazos. No, vuelva a vivir, pero vas a volver a vivir según la palabra de Dios, no según los seres humanos, según la palabra de Dios. La gente quiere volver a vivir según sus placeres carnales, según mis sentimientos, mis emociones. No vas a, eso no es vida.
Por eso usted conoce mucha gente que dice, no, mira, él se levantó, se recuperó, volvió a hacer lo mismo, pastor, y está peor. Claro que va a estar peor, porque ninguna persona puede tener el valor a la existencia y el valor a la vida si la presencia de Dios no está en ella, en nuestra vida. Por eso que usted escucha, ¿no? Pues mi papá, sí, mi mamá, mi hijo volvió a hacer esto y se levantó y se recuperó, pero ahora, pastor, sigue peor y ahora no sé por qué ha vuelto a caer. Sin la presencia de Dios no hay milagros en la vida de los pecadores. Sin la presencia de Dios no hay una vida auténtica. Sin la presencia de Dios no hay un cristianismo auténtico, verdadero. No hay, hermanos. Cuando la presencia de Dios está en la vida de una persona, nadie queda igual. Nadie queda igual. Sigo siendo un pecador, por supuesto. Tengo debilidades, tengo defectos, tengo una naturaleza pecaminosa, pero tu vida ya no va a ser igual. Porque cuando la presencia de Dios llega a la vida de la persona, comenzamos a cambiar nuestros esquemas mentales, mis malas actitudes, mis malos pensamientos, mis reacciones malas y negativas, y comienzo a cambiar, ¿verdad? A esas amistades malas que tenía las dejo, ¿verdad? A esos ambientes negativos, malos que yo iba y los dejo de concurrir, dejo de ir a espectáculos que antes iba y que para mí era un gozo, una alegría, pero me equivoqué, etcétera, etcétera. Cuando la presencia de Dios, no se olvide, está en la vida de una persona, nunca será igual. Ahora, demostrémoslo. Pastor, no pastor, hermano o no hermano. Y usted ve en la iglesia, ¿tiene la presencia de Dios? ¿Tiene la presencia de Dios cuando sigues infiel a tu esposa, a tu esposo? ¿Tiene la presencia de Dios en tu vida cuando sigues tomando y te justificas? Es que soy pecador, es que nadie cambia de la noche a la mañana. Y la gente confunde los términos. Es que usted mismo dice, y cuando mucha gente me ha dicho que tengo una naturaleza pecaminosa, sí, correcto, pero no es un justificativo permisivo para que sigas en lo mismo. Cuando la presencia de Dios está en la vida de un ser humano, esos vicios, esas adicciones, esas malas costumbres, esos malos hábitos, esos malos pensamientos, esos procederes de conducta equivocados, decisiones incorrectas, comienzan a cambiar, porque la presencia de Dios hace eso. Miren, por eso que mucha gente dice, pastor, ahí está el hermano, sigue igual el pastor, sigue igual. Bueno, no, claro, no es hipócritas. La gente habla feo, ¿verdad? Claro, la gente habla feo. Así habla la gente, ¿sí o no? Así habla. Esos pastores, eso, igualito, nomás pantalla, nomás son, esos son unos ocupados religiosos que solamente les interesa el diezmo. No, así hablan, no, así hablan, pues. Es una realidad dura, esas críticas que nos hacen. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, no tengo que irse acá, vamos a Primera de Reyes, el capítulo 17. Primera de Reyes, el capítulo 17. Vamos a leer ahí el eh, versículo 2 que nos habíamos quedado ayer, ¿verdad? Y llegó a él una palabra de Dios. La palabra de Dios que decía, no tengo, subrayen eso, usted y yo siempre tenemos que estar alertas a lo que Dios dice. Pastor dice que el fin del mundo será dentro de 20 años. Pastor, no va a haber agua, dice cada 10 años. Pastor, que el sol va a quemar dentro de 15 años en la tercera, cuarta parte de la tierra. Y la hambruna que se nos viene, claro, se nos viene la hambruna. Todo eso se nos viene, innegable. No podemos evitar y el ser humano no podrá hacer nada frente al sol que va a quemar a las tres cuartas partes de la tierra. El ser humano, por más conocimiento científico que tenga, no puede hacer nada frente sobre el calentamiento del mar y del clima. No puede hacer nada. ¿No ve usted lo que está pasando en el mundo entero? ¿Qué hacen los científicos? Nada, solamente se quedan mirando, porque no pueden controlar maremotos, no pueden controlar los vientos huracanados a 180 kilómetros, 200 kilómetros por hora. No pueden controlar, no pueden controlar. Con todo el conocimiento científico que tienen, no pueden, porque el ser humano no puede hacer absolutamente nada frente a la furia de la naturaleza que se está desatando
en el mundo entero, la tierra, como dice, está gimiendo, está clamando. Basta, basta, está diciendo la tierra. Ustedes mismos están destruyendo el planeta. Pero el ser humano, en su soberbia, dice, no, pues en tu soberbia y en su arrogancia, siguen peor. Usted y yo tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los seres humanos. Es que mi papá dice, mi mamá dice, ok, si ese hermano, si ese papá, si ese pastor dice conforme a la palabra de Dios, amén, gloria a Dios, siga usted. ¿Qué consejo está escuchando usted de su papá, de su mamá? ¿Eh? ¿Es infiel tu esposa o tu esposo? Sácale la vuelta tú también, así, ¿verdad? Para que sienta la pegada, sí, dale también, para que veas. En el consejo de la gente, de los necios, ¿verdad? Y puedo decir tantas cosas. Es que en mi trabajo dice, es que mi amiga dice, es que la indiferencia lo va a matar a mi esposo, porque eso es lo que le duele a los hombres, la indiferencia. Hermano, querido, tenemos que volver a lo que dice Jehová, su palabra, que ha sido olvidada. Y por eso que te estás dejando llevar por lo que la gente, yo creo, es que yo pienso, mire usted pastor, mire usted lo que dice. No, no, no es lo que yo digo. Ah, por eso te digo cada día, abre la Biblia, abra su Biblia. No solamente escuches, abre la Biblia, subraya, escribe, para que usted se dé cuenta que quien le está hablando es Dios, no es el pastor, es Dios. Que aquí no estamos tergiversando nada, pero no te gusta escuchar la voz de Dios. No quieres escuchar lo que Dios te dice, que eso es incorrecto, que eso es malo, que eso es pecado, no te gusta. Y como no te gusta lo que Dios te habla, sigue con una conducta perversa, malévola, perniciosa, una conducta inmoral. Vino palabra de Jehová al profeta. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, miren, cuando la palabra de Dios llegó a mi corazón a los 17 años, pues lógicamente no queda igual. ¿A los cuántos años llegó la palabra de Dios a usted? ¿A los 20, 30, 40, 50 años, 25 años? ¿A los cuántos años llegó la palabra? ¿Verdad que no quedó igual? No quedó igual, pues. Hay un cambio, ¿verdad? Y cuando comenzamos a preguntar, a ver, hermana Mariela, ¿y cómo era su vida antes? Sí, yo, pastor, vivía así, así. Y hermano David Vargas, y usted, sí, yo era así, así. Y claro, todos tenemos un antes, lo que decía ella, tenemos un antes y tenemos un después. Los trastornos psiquiátricos, psicológicos, de conducta, hay un antes y hay un después. Por eso cuando nos sorprenden con actitudes que todo el mundo se desconcierta, pero si ella no era así, él no era así antes, pastor. Hay un antes y hay un después. ¿En qué momento esa persona que antes leía la Biblia ahora ya no la lee? Que esa persona que iba a la iglesia ahora ya no quiere ir a la iglesia. Esa persona que antes quería en Dios ahora no cree en Dios. Esa persona que era una persona misionera que le gustaba predicar la palabra, no predicas. Una persona que antes iba a la iglesia de vez en cuando te da la gana, ¿verdad? Que antes devolvías el diezmo, no, el diezmo lo usas para otras cosas, disculpe, yo cuento ayudo a los pobres, el diezmo no me interesa, yo hago lo que quiero con mi vida. Mire, cuando usted se aleja de la presencia de Dios, sus conductas serán desequilibradas. Así es, conductas de desequilibrio emocional, conductual, que te lleva también a la conducta espiritual totalmente desequilibrada. Y entonces te cierras en tu mentalidad, que es la primera que abre las cuatro clases de mentalidades. La mentalidad, ¿verdad? Donde dice, yo pienso así, nadie me va a cambiar, disculpe usted, ese será su pensamiento. Yo cuando escucho a esa gente linda que habla, hay que escucharlos. Pero me doy cuenta de la clase de mentalidad que tiene ese tipo. Una mentalidad que no es la correcta. Pero como no saben qué cosa es esa clase de mentalidad, pues hablan, dice, pienso, yo creo, que aquí, que allá, el otro. Y miren su conducta. ¿A dónde lo lleva? Es necesario que nosotros hagamos caso a la palabra de Dios. Es necesario que nosotros podamos volver a lo que el Señor nos ha dicho.
Vino una palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios tenemos que actuar. Conforme a la palabra de Dios tengo que ser justo en dar ese sueldo o ese dinero a mi trabajador o a mi trabajador en mi casa. Conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, no a la gente del mundo. Conforme a la palabra de Dios tienes que ser un juez, un policía, un fiscal, un pastor, un maestro, un arquitecto, conforme a la palabra de Dios. Hace poco un arquitecto, me encontré con un arquitecto y me decía, ¿no? ¿Quiere puedo pedir usted un consejo? Sí, le digo, donde yo trabajo, dicen, hacen una bolsa para el jefe. Y los viernes semanalmente hacen una bolsa para darle al jefe sobre unos edificios que están construyendo grandes. Y yo me he negado a dar eso, porque yo no quiero ser corrupto como ellos. Y entonces me ha llegado una nota que dice, bueno, si usted no da su cuota, usted tiene que salir aquí, señor arquitecto, porque todo el mundo aquí se moja, todo el mundo aquí tiene que dar plata. Ese es el mundo perverso, ese es el mundo que vivimos. Esto no es real, esto no es irreal, es real. Donde estamos acostumbrados, y el mundo quiere encajonarme, ¿verdad? Bajo un perfil, bajo un molde de corrupción, de mentira, de perversidad, de injusticia, de ser un ladrón, de mentir. ¿Por qué tengo que casarme para que me la avisa, ve, pastor? Porque si no me caso, yo, mis hijos se han quedado sin papá, porque se murió, etcétera. Y te quieres justificar. Me quiero justificar cometiendo pecados, mentiras, engaños, calumnia, difamación, con tal de salir airoso o airosa. Eso no es actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es actuar conforme a la palabra de Dios? Sigamos, porque es importante, ¿no? Este es importante. Yo no actúo conforme a la iglesia adventista, a la iglesia mormona, pentecostal, la doctrina. No, 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 no. Conforme a la palabra de Dios. Mira, que hay mucho contenido. ¿Qué significa? Conforme a la palabra de Dios. Cuando yo encuentro gente que dice, no, es que usted está mal, señor, no me interesa lo que usted opina. A mí me interesa mis decisiones conforme a la palabra de Dios. Punto. No tengo por qué discutir con usted ni pelear con usted. Eres un tonto, que no fuma, que no tienes otra mujer. ¿Cómo es posible una persona tan culta y que puede hacer él? Señor, no me interesa tu opinión. A mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Punto. Acabo, puedes hablar lo que quieras de mí, no me interesa. Me resbala. Viva usted conforme a lo que usted piensa. Yo voy a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y así tienen que estar tus decisiones con tu esposo, con tus hijos. Hace poco una hermana me llama de un lugar distante, ¿no? Que no está aquí, y ella se ha apartado de la iglesia. Y me dice, pastor, ¿qué hago? Tengo dos hijos, uno de 25 años y otro de 15 años. Los dos se han apartado de la iglesia, yo también me aparté. Pero no sé qué hacer, pastor, se pone a llorar, no llores, digo, no llores, tranquila, a ver, ¿qué pasó con tu hijo de 15 años? Pastor, escucho una música, pastor, estridente, a alto volumen. Y cuando le llamó la atención, pastor, se molesta, se enoja. Hace 3 meses se agarró a golpes con su hermano el mayor, porque el hermano mayor te tocó la puerta y dice, oye, baja la música, esa música, por favor, baja el volumen, ponte tus audífonos y escucha para ti solo. No queremos escuchar esa música. Se agarró a golpes con el hermano. Yo cuando vi a mis hijos peleando, no sé, Dios mío, digo, ¿qué es esto? Pues ella se echa la culpa que se ha apartado de Dios, etcétera, etcétera. Digo, mira, no te eches la culpa. Lejos de la presencia de Dios, que no puede vivir conforme a ella. Usted va a querer vivir conforme te dé la gana, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú te imaginas. Es que yo creo, es que no, yo escucho un poquito, no, es que yo tomo un poquito, no, mire, pastor, no se vaya a extremos, por favor, aquí no somos extremos, no te estoy hablando de extremos, ubícate. Los seres humanos tienen que ubicarse en el tiempo y en el espacio. Si usted no vive, como dije al inicio, en la presencia de Dios, eso va a pasar. Vives en otra presencia, vives en otro ambiente y no vas a cambiar, no vas a cambiar. Mientras no tengas la presencia de Dios, no vas a vivir y no voy a vivir conforme a la palabra de Dios.
Por eso voy a escuchar mi música, porque yo quiero vivir conforme a lo que a mí me da la gana, lo que quiero escuchar. Punto. No me interesa tu iglesia, tu religión, tu Dios, y comienza a agarrar un resentimiento espiritual y social que está llevando un caldo de cultivo a los seres humanos, que genera violencia, que genera muerte y dolor. Llegó la palabra de Dios. Ay, y noten, hermanos, qué cosa maravillosa, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Noten el versículo 1. El profeta Elías estaba, no es que iba a estar, estaba presente en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Verbo to be en inglés, ser o estar. ¿Usted está en la presencia de Dios, hermana y hermano? Querida amiga, querido amigo, ¿usted está en la presencia de Dios? Sí, yo estoy, yo soy religioso, igual a la iglesia, yo hago cosas buenas. Perdón, perdón, eso no es estar en la presencia de Dios. ¿Quién ha dicho que eso está en la presencia de Dios? ¿Está en la presencia de Dios cuando roba el impuesto al gobierno? ¿Está en la presencia de Dios cuando usted no paga el salario justo de ese trabajador, esa trabajadora? Pero vas a la iglesia, ¿verdad? Esos son los religiosos baratos, pues van a la iglesia los sábados o los domingos, queriéndose buenos cristianos, que aparentan buenos pastores, buenos hermanos, y también, por eso la gente nos tilde de cucufatos, religiosos, hipócritas, sinvergüenzas, así no dice la gente. Claro que habla así la gente, porque mi comportamiento dentro de ese trabajo, dentro de ese local, dentro de ese auditorio donde yo estudio, lo que sea, donde yo vivo, la gente está viéndonos, la gente está conociéndote quién eres, que no estamos viviendo de la manera correcta, como le agrada a Dios, no como a ti te agrada. No quieres vivir conforme a la palabra de Dios. Pues si usted no vive conforme, porque Dios no lo va a obligar, Dios no lo va a obligar, usted puede hacer lo que le da la gana. Pero déjame decirle algo, lejos de la presencia de Dios, nunca tendrás paz, no tendrás gozo. Eres un pobre ser humano infeliz, sí, aunque nos duela esa palabra, pobre ser humano infeliz. Eres un barro, somos un barro. Recuerden las características del barro, ¿verdad? Frágil, barato y sucio. Características del barro. Eres un pobre barro que no se te puede moldear. Al contrario, como no se te puede moldear, no se puede dar forma. El alfarero no puede dar forma al barro que se deshace en sus manos. Por eso lo vuelve a hacer, lo vuelve otra vez a caer, se vuelve a hacer, vuelve otra vez a caer. No puede darle forma, porque el único que no puede dar esa forma, el único que no va a dar esos detalles, ¿verdad? Precisos para poder estar delante de la presencia del Señor, va a agarrar una, es el mismo Dios. Por eso dice en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía. Cómo me encanta esto, ¿no? Cuando yo comparo mi vida miserable de antaño, hermano, no soy perfecto, usted tampoco. Sí, sigo siendo un pecador con debilidades y defectos y una naturaleza pecaminosa sin justificarme, por supuesto. No va a justificarme cuando yo pequé. Y usted tampoco se justifique. Pero eso no es un símbolo para que usted, una señal para que siga lo mismo. Deje que el alfarero me dé forma. Por eso me encanta que hacia la presencia de Dios, le da forma. Con la presencia de Dios cambia tu vida. La presencia de Dios te devuelve el gozo que has perdido, las ganas de vivir, las ganas de luchar. Dios, cuando usted está en la presencia del Señor y la palabra de Dios te comienza a alimentar, te vuelve a vivificarse. Y David sabía muy bien esto. Vivifícame según, no son el médico, no son unas pastillas, aunque tengo que ir al médico, por supuesto, aunque tengo que tomar los medicamentos, por supuesto, pero eso no me va a vivificar el alma.
Usted y yo necesitamos lo más importante que lo necesitamos, lo más importante, lo más vital, más que importante, es vivificar nuestras almas. Por eso que en el Salmo 139, David sabía, lo conocía muy bien a Dios. Por eso cuando el Señor da la sentencia, encontrar un hombre conforme a mi corazón. Una vez un hermano me dijo, pero pastor, no puedo entender esa frase. ¿Acaso Dios no sabía que iba a adulterar? ¿Acaso Dios no sabía que iba a fornicar? ¿Acaso Dios no sabía que iba a matar? Y tantas otras cosas que hizo David. ¿No sabía Dios? Sí, yo sabía. Como Dios también sabe de mí y de usted. ¿Qué va a pasar dentro de una hora, dentro de media hora, dentro de 5 minutos, de mañana, pasado, dentro de un año? Dios sabe, porque Dios es omnisciente, omnipresente. Cuando el Señor dice, he encontrado un hombre conforme a mi corazón, a pesar de que Dios sabía de que David iba a fallarle. Cuando usted estudia la Biblia, hermanos, y la hermana Elena G. de White, ¿no? La profeta del Señor dice que si bien yo sabía que David iba a pecar, no era un pretexto, no era una señal para descalificarlo, porque David amaba a Dios en su corazón, lo amaba. Cada vez que Dios le hablaba a David, lea la Biblia, ¿qué hacía David? David se arrodillaba. David le decía, Señor, acá estoy. Cada vez que Dios le hablaba a David, ahí es el joven pastor que compone los salmos. Y le dice, Señor, acá estoy. Cada vez que Dios le hablaba al rey Saúl, era un soberbio. Él no se arrodillaba. Era terco, soberbio, necio, altivo, arrogante. Por eso que Dios lo desechó del rey, al rey Saúl, por esas 5 características que le he mencionado. Pero no a David, porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, ora. Noten que Dios no pasó por alto sus pecados. El hombre conforme al corazón de Dios, no es que Dios pase por alto mis pecados y los tuyos, ni de David tampoco. No. Dios permitió que David pecara. Dios va a permitir que yo peque y usted peque, claro, porque no somos robots. No peque, no hagas esto también. No, 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 no. Dios va a permitir, pero nunca te va a probar. Ni a ti ni a mí los pecados. Dios permite, pero no aprueba. Escribe. Dios permite, pero no aprueba los pecados, las decisiones incorrectas. Y te va a permitir que te vayas a otro país y te cases con otro hombre, con otra mujer, ¿verdad? Así sea ficticio. No, pues no me va a acostar con él. Me estás pecando, es mentira. Y te va a permitir que hagas eso, que tengas tu visa, que te quedes en ese país, pero jamás te lo va a aprobar. Dios no va a permitir que hagamos muchas cosas malas, pecados, pero jamás me lo va a aprobar. Aquí lo que importa es esa expresión, he encontrado a un hombre conforme a mi corazón. Ese conforme al corazón de Dios, ese es el símbolo de todas aquellas personas que desean la presencia de Dios, que anhelan la presencia de Dios. Mire, ¿a los cuántos años comenzó David a estar en el desierto alabando a Dios, componiendo los salmos? ¿Por qué Dios se expresa así de David? Eso es un reconfortante para mi vida, ¿no? Es un reconfortante, un bálsamo, la palabra de Dios para cualquier pecador. Y encuentro gente linda que me dice, yo soy mujer de la vida, yo soy esta, yo hago esto, yo aquí, yo allá. Escuche, no importa tu condición pecaminosa en la que estás, ni cuántas veces lo hayas hecho, ni cuán bajo hayas caído. Si tú quieres ser esa mujer, ese hombre conforme al corazón de Dios, tienes que tomar en cuenta lo que su palabra te va a decir, no tu pensamiento, no los dictámenes de lo que te puede decir la gente, ni las influencias. No te. Salmos capítulo
139, esto que mucha gente no entiende, por eso que se sienten despreciados, olvidados por Dios, no amados por Dios. Miren lo que dice acá, Salmos capítulo 139. Miren, versículo 7. ¿A dónde yo me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Solo hay en presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estado, allí tú también estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí tú me guiarás de tu mano y me asiarás a tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me van a encubrir, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz para ti. ¿A dónde te vas a escapar de Dios? No puedes escaparte. No puedes huir de la presencia de Dios. Deja que la presencia de Dios te alcance. Deja que la presencia de Dios esté en tu vida. Dejemos, hermanos, que la presencia de Dios, más que pertenecer a una iglesia, una religión, es la presencia de Dios. Vive Jehová. Esta expresión vive Jehová es algo real. Tú y yo amamos y creemos en un Dios real, en un Dios que existe, en un Dios que escucha nuestras oraciones y que las contesta con un sí, con un no o con un espérate. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios personal, un Dios que me dice, Francisco, yo veo tus lágrimas, yo veo tus tristezas, yo veo tu dolor, hijo. Veo que estás pasando un momento difícil aquí y allá, y lo mismo nos dice a todos los que estamos aquí. Yo sé, tú no puedes decirme nada a mí que yo no sepa, pero tú tienes que creer más en mi palabra. Tienes que anhelar, y esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo podemos entonces? ¿De qué manera entonces yo puedo, como ser humano pecador que soy y que somos, cómo puedo asegurarme que la presencia de Dios esté conmigo? ¿Cómo puedo estar consciente de lo que David dijo? ¿A dónde me voy a escapar? ¿A dónde me voy a huir de tu presencia? No puedo. Y no podemos, hermanos, porque Dios es omnisciente y omnipresente y está en todo lugar. Ese es el Dios real, el Dios auténtico, el Dios no de ilusiones, el Dios no es fantasioso, como decía Engels. No, dicen los religiosos estos, creen que cualquier problema, Dios, terremoto, Dios, cáncer, Dios. Engels, Friedrich Engels decía eso. Mentes débiles, mentes enanas, decía él, que cualquier problema que les pasa, van a buscar a su Dios fantasioso, de ilusiones. Y tengo que decirle a ese señor que ya está muerto, menos mal, tu fantasía, tus ilusiones, tu pensamiento barato, ese pensar que nosotros adoramos a un Dios real, a un Dios auténtico. Y a lo largo de mi vida, de mi ministerio, hermanos, he visto tantos milagros de Dios que Dios mismo me habló y me dijo, Francisco, yo existo, yo soy Dios, yo soy real, yo no soy un Dios del pensamiento, yo no soy un Dios imaginativo, especialmente en las escenas, hermanos, donde pues, el Señor nos usa como instrumento para sacar al demonio. He tenido 4 oportunidades donde me he enfrentado al mismo demonio con personas endemoniadas. Y usted va a ver en esa lucha, porque es una lucha, 4, 5 horas, 3 horas, orando a Dios, que Dios se glorifique, que Dios se manifieste. Hermano, ¿cómo sale el diablo al final? Dios es real. Porque si Dios no existiera, si Dios no fuera real, si Dios no es el Dios auténtico, el Dios que nos escucha, el diablo tomaría posesión de mi vida, pues. Y el diablo, ¿cómo se ríe? Clama a Dios, clama a tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y el diablo te confronta. Y usted siempre maldiciéndolo, cállate, miserable. Ahora vas a ver quién es mi Dios. Y comenzaba a reír, cállate a la boca y rite lo que quieras, serpiente antigua. Hoy vas a ver la gloria de ahí, una lucha titánica. Al final Dios se revela, sale el demonio. ¿Qué es eso, psicología?
¿Qué es eso? ¿Pensamiento positivo? ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamas eso? ¿Ah? ¿Ilusión? Por favor, vive Jehová. Dios es el Dios vivo. Dios se quiere vivir dentro de ti. Quítate la máscara de una religiosidad barata que no te lleva a nada, bueno, por eso que estás insatisfecho. Estoy cansado de ver a muchos creyentes, no cristianos. Pastor, me siento vacía. Pastor, a pesar que voy a la iglesia, no siento nada. Pastor, yo ya no vuelvo el sábado. Pastor, que aquí que allá, vacíos. Porque tienes una iglesia en tu mente, en tu vida, pero no tienes lo más importante, no tienes a Dios. Como no tienes a Dios, vivirás vacío en la oscuridad. Dios no te puede dar forma, no te puede dar. Porque cuando usted ve Génesis capítulo 1, Dios comienza a reformar a su creación. El primer día hizo la luz. ¿Eh? Y la luz disipa las tinieblas. Está viviendo en oscuridad. Es vivir en oscuridad. ¿Eh? Vivir en oscuridad es una vida vacía. Es una vida sin sentido, sin forma. ¿Te quieres morir? Aquí está. ¿Para qué vivir más, pastor? Yo no hago esto, lo otro. Deja que la luz, me encanta aquí la expresión de Dios, ¿no? En Génesis capítulo 1. Y fue la luz. Ah, fue la luz. Y la luz disipó las tinieblas. Y fue el primer día algo hermoso y extraordinario que Dios hizo. Si estás viviendo en oscuridad, si no tienes forma, y no dejas que el alfarero te forme, porque el único que te dará forma es Dios. El único que va a devolverte esa luz en esa completa oscuridad que estás es Dios. Y cuando la palabra de Dios, su presencia llega a nuestra vida, tus tinieblas desaparecerán. La oscuridad de la noche, mire, aún en la naturaleza el Señor nos habla. La noche más larga es en la Antártida, ¿no? Son 16, 18 horas, a veces 20 horas. Es la noche más larga en la Antártida. Pero después sale el sol, viene la luz de un nuevo amanecer. Los latinos, centroamericanos, sudamericanos, que vivimos en estas partes, en esta parte del continente, dice, ya amaneció. ¿Cuánto dura la noche aquí en este continente? 16, 17 horas. ¿Verdad? Pero después aparece la luz. ¿O no? Y no solamente aparece la luz, usted se da cuenta, ahorita están cantando, yo vivo frente a un parque, los pajaritos comienzan a alabar el nombre del Señor. ¿Eh? Los pajaritos no alaban en la noche, están durmiendo. Las palomitas, los cuculí, los loritos, duermen en la noche, porque en la noche no cantan, ellos cantan en el día. Sale el crepúsculo y estoy a ver, los pajaritos alaban a Dios de un nuevo amanecer. Y los seres humanos muertos en vida. Ay, qué frío hace. Ay, qué feo está el clima. Ay, la luz tiene que nacer en ti. Para que la luz resplandece, no olvides. La luz te da dos cosas. La luz te da visión. La luz te hace ver una distancia que no puedes ver así simplemente. Si estás manejando en tu carro y tienes que ver, ¿verdad? Y estás en un lado oscuro, tienes que prender la luz alta, ¿no? Para que puedas ver más el camino. Si tienes la visión borrosa, la luz te ayuda a que usted pueda caminar, viajar por un lugar seguro. La luz. La luz no solamente me da una dirección para de dónde avanzar, sino que la luz alumbra. En medio de la oscuridad, Dios me da su luz para resplandecer. Vosotros sois la luz del mundo.
para que donde estés, Francisco, resplandezcas. Tú eres la luz del mundo, no tu iglesia, no tu religión. Tú, de forma personal, eres la luz del mundo. No puedes apagarte como los otros que están apagados. Donde quiera que vayas, resplandece. Por eso es que los que somos luz y que somos agente de esperanza, donde vayamos, resplandecemos, pues. La gente ve y nos ve medio raro. Qué raro ese hombre, qué esa mujer, qué distinto. Eh, que tú eres luz. Cuando tú eres luz, eso va a pasar. Cuando eres tinieblas, eres igual que todos los demás. No resplandeces, no brillas, no tienes luz propia, no tienes forma. Y como no tienes forma, ¿qué haces? Dejas que este mundo mísero te forme. Yo he sido formado en la escuela filosófica de Francia. He sido formado por mis años académicos, pastor. Yo tengo un PhD. He sido formado. ¿Cuántas veces he escuchado? ¿Sí? ¿En qué te formó? ¿Eh? ¿Con una mente escéptica? ¿Esa es luz? Muéstrame tu luz, con tu mente escéptica. ¿Cuál es la luz que tenía este hombre, hermanos, que no haría ni la pena ni mencionarlos? ¿Cuál es la luz? ¿Ah? Cuando más de 100 millones de personas han muerto por comunismo. Y ojo, que no estoy defendiendo el capitalismo, que no defiendo ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el socialismo, ni nada. Es un pantallazo. ¿Cuáles son de qué sus filosofías baratas, sus teorías? ¿Han cambiado el mundo? ¿En qué han cambiado el mundo? ¿No ve ahora que está resurgiendo otra vez el terrorismo en nuestro país? Ahí estaba viendo con mucha tristeza cómo un estudiante de 18 años ha quemado todo un colegio ahí en Iquitos y ha puesto, ¿verdad?, las señas del terrorismo, ¡viva! Tal, ha puesto sus señas ahí. Yo estaba escuchando, mirando, un muchacho de 18 años, ¿verdad? Donde dicen, ¡viva! Él no ha muerto, él sigue vivo y seguimos en la lucha y contra el gobierno y contra todo y vamos a destruir todas las propiedades del Estado, las vamos a destruir, está ahí el anuncio. Y el analista decía, estamos volviendo nuevamente al terrorismo. Y no me extraña que mañana aparezca un coche bomba en cualquier parte. La luz que tiene que resplandecer, hermanos, en nosotros. La luz siempre va a disipar las tinieblas. Cuando la presencia de Dios, no olvide, está en tu vida, da forma, da sabor. Somos diferentes, no somos extraterrestres en el sentido de que somos mejor que ellos, no. Somos diferentes. Mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de conducirme en la vida, con mi esposa, con mis hijos, en la sociedad, comienza Dios a darte forma. ¿Qué es dar forma? Es interesante, ¿no? ¿Qué es darte forma? ¿Ah? ¿Qué hace el alfarero? Para que salga su producto bien, le da forma, pues. Una y otra vez, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, y cuando ve cositas, lo vuelve, otro detalle, lo vuelve. Le da forma para que se vea linda esa figura que está haciendo. Porque la forma es lo que te da, pues, la figura, la belleza de la vida, forma, como la manera como Dios nos ha creado. Por eso que en el mismo salmo que siempre uso a las personas que están con depresión y ansiedad, versículo 13, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son todas tus obras. Estoy maravillado. ¿Usted se siente la mujer maravilla? ¿El hombre maravilla o no? No, no, no se siente. Pues ahí estás llorando, sufriendo, quejándote, lastimándose. Estás viendo, antes damos una serie, ¿verdad? Que también yo algunas veces la vi, ¿no? La Mujer Maravilla. Se daba la vuelta, ¡fum! Se transformaba, ¿verdad? Quiere ser maravillosa teniendo un cuerpo esbelto. Qué tragedia de la vida. Quiere ser más hermosa, más hermoso haciéndote la liposucción. Tragedia de la vida. Quieres tenerte el pelo para decir que no eres canoso, que no eres viejo, que la edad o lo que sea. Tragedia de la vida. La mayor tragedia de los seres humanos es esa.
que no se sienten maravillados. ¿Sabe lo que significa sentirse maravillado? Es asombrado, es algo que escapa del diccionario. Estoy asombrado, decía David, de la manera como me has creado. Y él va por eso de las entrañas, ¿no? Y por eso dice, te voy a alabar, te voy a bendecir, Padre. Si esto hicieran los jóvenes, no sufrirían de bullying, ni de anorexia, ni estarías comparándote con la gente. Pero como no te sientes maravillado, maravillosa, estás comparándote con otra muchacha, su cuerpo, su vestido, cómo habla, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí encontramos cuatro cosas para acabar con el bullying y la anorexia. Cuatro cosas, que no lo voy a hablar ahora porque yo me estoy dando un pantallazo. Un pantallazo. Maravíllate de la forma como el Señor te ha formado. Cuando yo era muchacho, hicieron mucho bullying conmigo, ¿no? Por orejón, narizón, zapatón, porque calzo 45, ¿no? Y se burlaban, pelo trinchudo. Y yo me acuerdo, yo sufría, yo lloraba mucho. Pero cuando la presencia de Dios llegó a mi vida, hermanos, no la iglesia, no la religión, yo me olvido de eso, no me interesa. Cuando la presencia de Dios llegó a mi vida, yo decía antes de muchacho, voy a trabajar, voy a hacerme la cirugía a mis pies, a las orejas, a mi nariz, voy a ondularme el pelo. Ese era mi criterio de muchacho, porque el bullying me afectó, bajó mi autoestima, y me sentía pues el más feo del mundo. Y más aún cuando me declaraba a las chicas, yo también no conocía a Jesús, me declaraba a la chica me decían feo, me decían, ay Dios mío, orejón, miente en el espejo, wow, yo lloraba, sufría. Pero cuando la presencia de Dios llega a tu vida, entendí por qué soy orejón. Puedo escuchar mejor que tú. Maravíllate de lo que Dios ha hecho en ti. El Señor te ha dado forma externa e interna. Ese molde jamás se puede comparar al molde miserable de este mundo que quiere moldearte. Por eso estás sufriendo con estrés, con ansiedad, porque quieres ser igual que esa mujer, quieres vestirte igual que él, quieres hablar igual que él, y usas cosas, y haces rinoplastía, te quieres hacer cirugías. ¿Qué cirugía te vas a hacer? Cuando tú no te sientes maravillada, maravillosa, maravilloso con lo que Dios te ha dado, sin duda que usted vivirá anhelando la belleza efímera y pasajera y mísera que no te lleva a nada. ¿A dónde te lleva tus 90, 60, 90? Hace una semana se quitó la vida, ¿no? Miss Venezuela, de hace 3 años, en California. Cuando yo miraba la noticia, una muchacha muy hermosa físicamente, de rostro, de cuerpo, muy esbelto, se quitó la vida. Miss Venezuela apareció en los titulares, se quitó la vida en Palm Beach, en California, disfrutando Palm Beach, ¿no? Long Beach, que está en California, y otras playas que son hermosísimas. Y pues sí, se quitó la vida, pues. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Se quitó la vida a los 31 años, joven, etcétera, etcétera. Cuando usted no se siente maravillado, usted le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? La forma que tú me has creado no me gusta, no me siento encantado, no me siento feliz conmigo mismo. Y vas a usar estrategias y cosas con tal de subir de peso o bajar de peso. ¿No? Quieres talla, te pones tacos altos, o sea, vas a hacer una y otra cosa y por más que te esfuerces, nunca vas a ser feliz. Deja que la luz, deja que la presencia de Dios esté en tu vida, porque eso es lo único que va a cambiar tu vida. Es lo único que le va a dar forma a lo que estudias, a lo que haces, a tu matrimonio, a tu hogar, a tus hijos, a tus nietos. Deja que el Señor te forme. Deja ya este molde de este mundo miserable que por tantos años
Has permitido que te molde. Yo he sido formado en el ejército. El ejército, mi señor, el ejército te ha formado de una manera equivocada en el sentido de conducta, no de orden. El orden es bueno. Firmeza es bueno. Hay otras cosas que te han formado, pero para mal. Yo he sido formado para matar. Yo soy comando. A mí me enseñaron esto. Y así tienen que actuar. Y así mis hijos y mi esposa. Ahí estás machista, mandón, autoritario. Gritas a la esposa, ¿verdad? Porque dice que eres militar. ¿Ah? Eso te enseñó tu escuela, pues. La policía, el ejército te enseñó eso. A maltratar a la gente, a gritar, a humillarlos. ¿Eso te enseñó? ¿Crees que eso es firmeza? ¿Maltratar a la gente, gritar a las personas? Qué equivocado que estás. Totalmente errado. He sido formado en las escuelas filosóficas. He sido formado en la escuela militar. He sido formado. Cuando el Señor llega a tu vida, te cambia esa forma y te da un nuevo molde. Por eso que todos escuchamos, ¿verdad? Desde el momento que yo conocí a Jesús, pastor, mi vida cambió. Nadie queda igual cuando va a Jesús. Nadie queda igual cuando tiene la presencia de Dios. Nadie queda igual. Quiero terminar. Acá hay un texto lindo en Segunda de Samuel. Miren, vamos a leer acá Segunda de Samuel. Vamos aquí a Segunda de Samuel. Pero voy a argumentar lo que dice la misma palabra de Dios, lógicamente. Miren lo que dice aquí, como lo que le estoy diciendo a ustedes, lo que da forma, lo que da vida, volver a vivificar, volver a vivir, vivifica, y David sabía lo que era vivificar, que Dios, según su palabra, tenía que vivificarlo. David no dijo, voy a pecar con otra mujer, voy a tener otro hijo, voy a matar otra vez. No, David seguía, vivifícame según tu palabra. Miren, según de Samuel, por favor, capítulo 6. Aquí vamos a sacarnos aquí. Hoy no vamos a continuar con este estudio maravilloso. Según de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahía, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca de Jehová. David y toda su casa Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de arpas, de salterio, de pandero, de flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de la nación, de Narcón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaron. Quiero enfatizar, aquí vamos a sacarnos. Nunca, jamás, Dios dijo que el arca la llevaran los animales. Dios dijo, los levitas llevarán sobre sus hombros el arca, no los animales, no en un carro. Y aquí vemos la primera desobediencia. Cuando usted no quiere estar en la presencia de Dios, eso es lo que usted hace. Lo que yo quizás hago, desobedezco. Yo sí diezmo, si ofrendo ofrendas, yo con tal que ayudo convivimos a los pobres, yo hago esto, yo, mire, pastor, yo. Nunca la presencia de Dios te va a traer maldición. Pero cada vez que usted y yo desobedezco a Dios, no terminamos a ver cómo murieron estos hombres. Porque Dios no aprobó la desobediencia, trae sus consecuencias. Estar en la presencia de Dios es obedecerle a Dios conforme a su palabra. Deja de pensar, por favor. Yo hablo aquí, es que yo sí voy a la iglesia, voy al culto nomás yo. Y sí, igualito, sí, igualito. Los miércoles de noche, igualito, los hermanos van, no van, si quieren se conectan, no se conectan. Es una tristeza, yo oro por ellos. Hay muchos que están escuchando acá. Qué tristeza. ¿Quieres la presencia de Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga?
Quieres que Dios sane a tu papá, a tu mamá que está con cáncer. Quieres que tu hijo tenga un trabajo. Pero eso sí, pides y pides y pides y pides y pides a Dios. Nunca la bendición llegará a tu casa, y a tu vida, cuando seas desobediente. Jamás. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a obedecerte. Perdónanos, Señor, cuántas veces te hemos desobedecido, Padre, y hemos acarreado dolor, tristeza a mí, a mi familia, a otras personas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Danos la forma. Danos, Señor, ese encaje. Ayúdanos a moldearnos conforme a como tú quieres. Yo no quiero moldearme, me voy a resistir. Y no vamos a resistir moldearnos a este mundo mísero. Queremos que tú nos moldees, Señor. No queremos moldearnos según la belleza de este mundo pasajero, efímero, sino queremos el molde de una mujer, de un hombre espiritual, de una persona que seamos agente de esperanza, de personas que podamos influir y no empujar, de seres humanos que podamos denotar en este mundo que somos la luz que disipa las tinieblas. Gracias, Señor, por amarnos. Síguenos dando esa forma. No podemos escapar de tu presencia, Señor. Como lo dijo David, ¿a dónde me voy a escapar? No puedo. Tú estás en todos lados. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Y aunque te fallé, dijo David, yo te amo, Señor. Tú conoces mi corazón. Oh, mi Dios. Queremos ser esos hombres y mujeres conforme a tu corazón. Bendícenos. Que tu presencia nunca podamos apartarla nosotros de nuestras vidas. Porque tú quieres estar y tú anhelas estar en nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de ti, Padre. No permitas que esto suceda. Bendícenos y a las familias que representamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, recuerden, lejos de la presencia de Dios, no te olvides, grábalo, escríbelo. Lejos de la presencia de Dios, no serás bendecido. Ahora hay mucha gente que dice, no, yo ya no voy a la iglesia, pues tengo plata. No, yo, mire, tengo... ¿A eso le llamas bendición lejos de Dios? No es bendición, es maldición, y te lo voy a comprobar mañana. Es maldición y te lo voy a comprobar, para que te des cuenta y abras tu mente. ¿Cómo? Y ahí te vas a dar cuenta. Lejos de la presencia de Dios, no puedes tener bendición. La bendición de Dios es pasajera. La bendición de Dios permanece. La bendición de Dios te da gozo, te da paz, te da alegría. La bendición de Dios no está asustado, que me van a asaltar, que me van a robar, que me van a secuestrar. La bendición de Dios no. Tú puedes alcanzar toda la plata que quieras desobedeciendo a Dios, pero serás un pobre ser humano infeliz, con una conciencia culpable que has conseguido muchas de esas cosas robando, mintiendo, engañando, difamando, calumniando. Cualquiera hace plata así. Y ahí vas a vivir asustado como viven los ricos, muchos de los ricos, muchos, no todos. Cerco eléctrico, perro bulldog, perro pitbull, vigilantes, cámaras de seguridad, no sabes qué hacer. Ahora apareció estaba viendo unos eh, relojes donde están viendo, ¿no? Cuando tu casa te están robando, aquí te está siguiendo con GPS, ahora la gente ya no sabe qué hacer. La bendición de Dios enriquece, no empobrece. Y la bendición de Dios no hace que vivas asustado ni temeroso, pero así vivirás cuando has conseguido todo lo que tienes, robando, mintiendo, engañando, calumniando, difamando, aprovechándote de los débiles. Deja que la presencia de Dios te enriquezca y no permitas que este mundo miserable te forme ni te moldee a lo que se llama corrupción. Que el Señor me los bendiga grandemente a todos ustedes. Bendiciones.
necesidad, del pecado y de la culpa, me das la libertad. Restauras hoy mi vida, me das seguridad, y como Rey de Reyes a esta tierra volverás. Médico, maestro y nuestro Salvador, cada día a tu lado me llenas de amor. Por eso te alabo, bendito Creador, pues eres mi amigo, precioso Redentor. Jesús, te necesito, mi esperanza está en ti. Tú eres el camino, el pan de vida y la vida. No existe otro nombre bajo el cielo como el tuyo. Solo tú me puedes dar la salvación. Si Cristo está conmigo, nada me faltará. Si Cristo me acompaña, mis cargas llevará. La paz que necesito por siempre me dará, y en el paraíso conmigo morará. Jesús, te necesito, mi esperanza está en ti. Tú eres el camino, el pan de vida y la vida. No existe otro nombre bajo el cielo como el tuyo. Solo tú me puedes dar la salvación. Jesús, te necesito, mi esperanza está en ti. Tú eres el camino, el pan de vida y la vida. No existe otro nombre bajo el cielo como el tuyo.